¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Seguimos en clave electoral de cara a esas elecciones del 28 de mayo y con nuestras entrevistas a los candidatos y candidatas a las elecciones autonómicas y municipales. Turno hoy del Partido Socialista y candidato a la alcaldía de Albacete por este partido, por el PSOE, Emilio Sáez, a quien damos las gracias pues una vez más por acompañarnos en este plató de La Cerca. ¿Qué tal? Un placer, encantado de estar con vosotros. Bueno, hace una semana arrancaba esa campaña electoral de cara al 28 de mayo. ¿Cómo está siendo su campaña y sobre todo qué está sintiendo por parte de la ciudadanía albaceteña? La verdad es que estamos muy contentos porque la percepción que tenemos de los diferentes actos que organizamos y los encuentros de tú a tú con los vecinos y vecinas muy satisfactoria. La gente nos acoge bien, nos pregunta, le damos el clavel o la documentación de campaña y la verdad es que la gente muy contenta y eso es un buen síntoma. Antes de pasar a hablar sobre esas propuestas que tiene el Partido Socialista de cara al avance de la ciudad de Albacete, sí que me gustaría preguntarle por la situación en la que se encuentra ahora el Ayuntamiento a nivel económico después de estos 4 años, porque desde el Partido Popular afirman que la deuda está próxima a los 100 millones de euros. ¿En qué situación está el Ayuntamiento? Bueno, eso cuando el Partido Popular habla y dice que está el Ayuntamiento endeudado es falso. Pero directamente es falso. Nosotros tenemos un punto más de endeudamiento del que tuvo el Partido Popular cuando dejó el gobierno en el 2019. Ellos estaban en un 56%, nosotros estamos en un 57%. Después de haber hecho un mandato en el que se han generado la mayor inversión pública que se ha hecho en la ciudad, se ha hecho en este mandato, sobre todo en los 2 últimos años siendo yo alcalde. ¿Por qué? Porque los 2 primeros años fue gestionar la crisis sanitaria y aún así hemos podido llegar a punto de equilibrio presupuestario después de la pandemia, que fue difícil porque el Ayuntamiento tuvo que destinar más de 10 millones de euros para gestionar la crisis sanitaria. Y lo que hemos hecho es no solo cumplir con la regla de gasto, cumplir con la devolución de préstamos. Hemos devuelto en torno a 9-10 millones de euros anuales, que es la media que toca por el presupuesto que tiene el Ayuntamiento, y además hemos adelantado pagos futuros por 14 millones y medio de préstamos futuros. Por tanto, ese dinero lo podíamos haber destinado a gestionar otras cuestiones, pero lo que hicimos fue reducir deuda. Por tanto, si hemos triplicado las inversiones con respecto al Partido Popular y tan solo estamos un punto por encima en el volumen de deuda total, pues yo creo que está muy bien gestionado el Ayuntamiento. Además lo hemos hecho, como digo, devolviendo los préstamos, bajando los impuestos, hemos bajado el IBI, el ICIO, plusvalías y además captando fondos europeos por valor de cerca de 15 millones de euros. 455 medidas para Albacete. Albacete con Emilio más fuerte. ¿Qué podemos encontrar en ese programa electoral? Pues la verdad es que son 455 medidas que son realizables, al igual que realizamos en su totalidad lo que dijimos en el año 19, el objetivo es que sea un programa cumplible, porque la gente lo que quiere es que lo que prometen lo cumplan, ¿no? Y nosotros estamos dispuestos a que así sea. Son medidas en las que se dividen en 9 bloques temáticos y sobre todo, bueno, pues yo creo que las personas tienen que estar en el centro, hay que seguir apoyando a las familias más vulnerables, pero también hay que dar oportunidades de empleo. Hemos creado más de 4.200 empleos en estos, sobre todo, 2 últimos años, y yo creo que con el desarrollo de los sectores urbanísticos, con las nuevas industrias que van a venir a Albacete, con todas las estrategias de captación de inversiones, Albacete tiene un futuro muy prometedor y Albacete con nosotros va a ser más fuerte. Yo creo que los sectores cuando llegamos estaban desprogramados, no había vivienda pública. Nosotros hemos entregado más de 40 viviendas en lo que llevamos de mandato, algo que hacía 11 años que no se entregaba una vivienda pública. Pero además vamos a activar todos los sectores. Ya se ha activado el sector 10, el sector del Palacio del nuevo barrio de la Justicia, el sector 3, el sector 4 que se va a empezar también y bueno, pues conectando la AB20 y haciendo que, bueno, pues mucha de la gente que ahora está en el paro o en el sector de la hostelería, que eran albañiles, electricistas, fontaneros, carpinteros, pues toda esta gente tiene que volver a este sector porque para eso en los próximos 6 años se tienen que construir entre 5 y 6.000 viviendas en Albacete para dar salida
a las necesidades que tienen los jóvenes, las familias monoparentales y la gente que va a venir de fuera, que va a venir mucha gente a vivir a Albacete por lo interesante y por el desarrollo industrial que va a tener esta ciudad. Porque en estos años sí que hemos conocido pues la llegada, la implantación de empresas aquí a nuestros polígonos industriales. Está pendiente también ese puerto seco, esa plataforma intermodal. ¿Qué estrategia tiene el Partido Socialista de cara a seguir atrayendo empresas aquí a la ciudad? Además de lo que nos contaba de lo de la vivienda. Sí, yo creo que ya de entrada, los próximos 2 años van a venir a vivir a Albacete o van a crearse empleos por en torno a 2.000 empleos solo directos ya con lo que ya hay. Con el hub logístico de Airbus, con el hub de Velilla, con las empresas de economía circular, con la plataforma logística intermodal, que eso va a ser un exponente brutal para el desarrollo industrial de la ciudad de Albacete. Y sobre todo yo creo que Albacete tiene que seguir apostando por ser una ciudad captadora de turismo de interior. Para ello vamos a desarrollar toda una estrategia museística con la senda de los museos, con la capacidad de seguir apostando porque Albacete en las diferentes etapas del año ofrezca una buena estrategia gastronómica, cultural y social. Y bueno, pues es lo que hemos hecho. Nos hemos presentado a ser ciudad creativa de la UNESCO. En principio van las cosas bien, yo creo que podremos dar el salto a llegar a París y en París nos tendrán que valorar si nos merecemos ser o no ciudad creativa. Para ello estamos trabajando y en definitiva, bueno, pues ser un referente. Yo ahora me da mucho gusto cuando voy por la calle y por el eje cívico veo tanta gente turista que vienen en grupos, que vienen de muchos sitios de España. Y espero y deseo que después del Museo de Arte Realista con sala permanente Antonio López puedan venir japoneses, coreanos, ¿por qué no? Y dentro de esa senda también de museística de la ciudad, esa ruta de los museos, el Centro de Interpretación de la Tauromaquia también va a ser una realidad en esta legislatura, si sale usted de alcalde. Así es, yo creo que si nos colocamos en el Altozano podemos ver los refugios, entrar a ver una exposición en el Museo Municipal. Va a haber la senda, por eso le llamamos la senda, porque va a haber, como ocurre en otras grandes ciudades europeas, una línea pintada en el suelo que te va a llevar como turista a poder ver, o como ciudadano de Albacete, a poder ver todas las opciones culturales que hay, ¿no? Del Museo Municipal, continúas, te metes en el Banco de España y verás el Museo de Arte Realista, continúas, puedes subir a la catedral, ver la catedral, puedes ver el futuro Museo de la Virgen que estará en la Plaza de la Catedral, el Museo de la Cuchillería, continúas y en el nuevo Ateneo, que será un edificio totalmente renovado, habrá salas expositivas también, y continúas y llegarás al Centro de Interpretación del Recinto Ferial. Antes de llegar ahí, a la derecha tendremos el Museo de la Tauromaquia y la visita integral a la propia Plaza de Toros. Llegas al Museo del Recinto Ferial y acabas en el Centro de Interpretación del Agua. En tan solo 2 kilómetros vas a poder tener una alternativa museística tan potente que hará que la gente de Albacete y la gente, sobre todo la gente de fuera, quiera venir a Albacete porque va a tener una situación cultural muy potente. Alcalde, hacía referencia antes a la AB20 y desde el Partido Popular han denunciado que ha incumplido, que no se ha avanzado en esta vía de Albacete. Bueno, para el Partido Popular no tengo cuernos de milagro, porque el tridente del diablo ya me lo han dado, o sea, es una cosa tremenda. Yo lo que creo es que se están equivocando en su estrategia de campaña plenamente. La ciudadanía no premia la alarma social, no premia a aquellos que no proponen, sino que lo único que hacen es criticar al adversario político. Y yo no voy a criticar ni al candidato del Partido Popular ni al propio Partido Popular. Primero porque creo que los votantes del Partido Popular son lo suficientemente inteligentes para saber qué es lo que le interesa también a su partido y a la ciudadanía. Pero yo no creo que compartan esta estrategia de campaña tan sucia como la que está haciendo el Partido Popular. Me parece deleznable y por tanto no voy a entrar en más criterios al respecto, pero sí decir que hay una gran diferencia, es que ahora mismo a nosotros nos pueden evaluar, tanto al señor Serrano como a mí, nos pueden evaluar porque hemos sido ambos alcaldes y hemos tenido tiempo suficiente para poder demostrar, bueno, él bastante más que yo, que estuvo 8 años en el gobierno de la ciudad, yo en tan solo 2 con crisis sanitaria y 2 de alcalde, yo creo que hemos demostrado con creces que la ciudad ha pegado un cambio y le hemos dado la vuelta como el calcetín a Albacete. Por tanto, la gente es inteligente a la hora de decidir y lo que sí que creo es que a mí me pusieron de alcalde los ciudadanos, al señor Serrano lo puso su partido
Eso es importante saberlo, porque perdió las elecciones anteriores conmigo y antes fue alcalde porque su partido lo decidió. Por tanto, yo creo que lo que aquí de lo que se trata es de que la gente decida cuál es el modelo de ciudad que quiere, quién lo puede representar mejor. Yo creo que el pacto PP-Vox es un pacto que al final Vox te lleva a la pérdida de derechos fundamentales. Nosotros lo que queremos es que Albacete siga creciendo, prosperando, creando empleo y siendo una ciudad muy igualitaria y que la gente le apetezca venir a Albacete y sobre todo vivir en Albacete. Pero tiene su apoyo, su compromiso de seguir avanzando esa AB20 y también otras infraestructuras de los polígonos de la ciudad. Totalmente. De hecho, la AB20, uno de los probables errores que se han cometido históricamente en la ciudad es dejar que sean las entidades urbanísticas las que hagan los trozos de circunvalación AB20, porque al final, aunque lo hagan ellos, si se produce una crisis como la que se produjo en el 2008, separan los sectores, separa la infraestructura de la AB20. Por tanto, creo que la ciudad tiene que hacer la AB20 y repercutirla luego a los sectores correspondientes para que el coste sea repercutido. Al igual que haremos con del desdoblamiento del puente de Campoyano, que vamos a quitar la condición de gestor del desdoblamiento al agente urbanizador para hacerlo directamente como ayuntamiento. Tenemos el dinero, tenemos la intención y en los próximos meses ya lo hemos solicitado al sustantivo en la materia, que es la Dirección General de la Consejería de Fomento, que nos permita poder acometer esta obra que es fundamental para la entrada y salida del polígono Campoyano. Uno de los proyectos estrella de esta legislatura ha sido esa peatonalización del centro, que usted pretende seguir avanzándola de cara a esa plaza Gabriel Odares. ¿Qué proyecto tiene para ello? Bueno, de entrada, llevar la peatonalización hasta la punta del parque, pero ya no porque lo diga yo, porque me lo están pidiendo todos los comercios de esta zona. Eso demuestra a las claras que la peatonalización ha sido un proyecto muy positivo para la ciudad. Cuando llegamos teníamos muchísimos comercios cerrados y en estos momentos es un comercio pujante el que tenemos en el centro y que va a seguir siendo una referencia. Esto no quiere decir que no tengamos que trabajar en otras zonas de la ciudad, como el Boulevard de Isabel la Católica, Menéndez Pidal, que es otra zona comercial importante, o en los barrios. Para eso actuamos con la presencia cultural en los barrios y también la Navidad cultural, la Navidad con esa iluminación navideña que vamos a hacer en el 2023, que va a ser, si ya fue buena, va a ser mucho mayor, hacerla llegar a los barrios y también a esas zonas comerciales. Sí. Al respecto de las actuaciones planteadas para los barrios, para las pedanías, que sobre todo siguen reclamando el que los autobuses urbanos lleguen a ellas. No sé si en este sentido también muestra su compromiso de cara a estas elecciones con ello. Yo me comprometo que en los próximos 4 años las pedanías estarán más cerca del centro de la ciudad a través del transporte público. Tenemos un proyecto en marcha que hay que intentar que sea una realidad y es implicar a la Junta de Comunidades, también a la Diputación y al Ayuntamiento en ese proyecto que acerque los pueblos cercanos a la ciudad, como el Pozuelo, como las Peñas de San Pedro, como la Gineta o Chinchilla, a Albacete, ¿no? Y para eso incardinaríamos también nuestras pedanías. De no ser viable ese proyecto porque no hay un acuerdo, pues el ayuntamiento asumirá el que las pedanías con Albacete se conecten a través de un microbús que nos permita traer por varias frecuencias al día, tanto de ida como de vuelta, las pedanías con el centro de la ciudad. Creo que es de justicia. Y además, también vamos a mejorar con el nuevo contrato de transporte público, el ver que podamos tener un bus nocturno para que los jóvenes del extrarradio que vienen al centro puedan venir por la noche sin tener que coger sus coches o sus motos y que se desplacen en transporte público, o también acercar a los polígonos el transporte público. Al respecto de los barrios, cuando usted escucha de la oposición que muchos de ellos están pues muy abandonados, no sé qué tiene que decir también. Yo recibí en el 2019 una ciudad muy sucia. Una ciudad que tenía excrementos de paloma en todas las calles, en todos los coches, y si te despistabas ibas paseando debajo de árboles, incluso te caían las palomas en el hombro. La cagada de paloma en el hombro. Hoy ese problema no lo tenemos. Hoy somos la 5ª ciudad más limpia de este país. Por algo será. Creo que si tú me das, como dicen, que todo lo que hemos hecho es herencia suya, sí, me das una ciudad sucia y yo la dejo una ciudad limpia, yo creo que hay algo
que diferencia las dos gobernanzas, ¿no? Si tú me das un centro de interpretación del agua con un museo, con un espacio como el que había en el año 2019, que era un edificio cerrado, vandalizado y un parque gris, y tú dejas poder los vecinos subir a la torre, que tengas el centro de interpretación del agua, que han ido 65.000 personas, sala de estudio, que hemos duplicado las salas de estudio en tan solo 4 años, y además un parque vivo como el que hemos dejado ahora, hombre, herencia no creo que sea eso. Si tú te dieron la llave de la planta de Osmosis en el año 2011 y la has tenido cerrada 13 años, hasta que ha llegado este alcalde y yo le he puesto en marcha, pues hombre, herencia no creo que sea. Si tantas y tantas cosas, el carril bici estaba deteriorado y lo hemos pintado y lo hemos arreglado y hemos creado más carril bici, yo creo que esto es una carrera de relevos. Es decir, en estos momentos tenemos adjudicados 6,5 millones de euros más para mejorar la peatonalización, las zonas de bajas emisiones. Quien venga, espero ser yo, tendrá que ejecutar esos 6,5 millones. Yo no le diré, si fuese el señor Serrano, el señor Serrano, es que esos 6,5 millones eran míos, porque no son míos, son de la ciudad. Usted me dejó una EDUSI en un 12% de ejecución, con tan solo 4 años para hacer todos los edificios que había que hacer en ese tiempo, que saltaron todas las alarmas, y nosotros lo que hemos hecho es cumplir con todo el programa EDUSI con el 100%, es decir, cerca de 18,5 millones se han invertido en esta. Por eso digo que cuando triplicamos las inversiones comparativamente, ellos invirtieron en torno a 25 millones en 4 años, en los últimos 4 años, nosotros hemos invertido el triple. Eso dice a las claras que somos buenos gestores, que además hemos hecho bajando impuestos, sin pasarnos de la regla de gasto y, como te digo, devolviendo incluso préstamos anticipados. Por tanto, la ciudadanía es muy inteligente para saber qué es lo que le interesa en cada momento. ¿Tiene algún proyecto planteado para ese edificio, el antiguo edificio de los sindicatos? Desde Ciudadanos sí que proponen un parking, la implantación de un parking. Bueno, yo como no me corto y voy diciendo siempre lo que quiero hacer en la ciudad, me están copiando muchos de los proyectos que he ido diciendo estos 4 años, me lo están copiando muchos partidos, cosa que me parece interesantísima. Sindicatos es un edificio que hemos conseguido desbloquear del catálogo. En principio se iba a proteger como edificio, entendíamos que era un edificio que no tiene tampoco una protección cultural, ni artística, ni arquitectónica suficiente, y lo hemos quitado del catálogo de protección de edificios. Por tanto, muy probablemente lo que planteemos allí sea derribar ese edificio. Hay que decir que no es nuestro, es del Estado, y vamos a permutar ese edificio por otros espacios dotacionales del ayuntamiento, y a cambio derribaremos el edificio, haremos un parking y crearemos una plaza encima del parking para el uso y disfrute de la ciudadanía. Hace unas semanas se producía un incendio en un poblado de temporeros aquí en Albacete. En este sentido, bueno, en estos años sí que se han puesto en marcha diferentes medidas, pero no sé si para avanzar en esto y evitar que se produzcan este tipo de acontecimientos se va a trabajar también. Sí, tenemos 2 proyectos a desarrollar. Uno sería la propia nueva dehesa, que es el espacio para que la infravivienda que tenemos en el entorno del Jardín Botánico, la carretera Valencia, pues todas esas familias, que hay que recordar que son familias europeas, que estamos dentro de la Unión Europea, y por tanto hay que buscarles la salida para que sea un tránsito no forzado, sino acordado con las partes, ¿no? Y para eso tendremos unos barracones temporales que vamos a habilitar, y además vamos a crear, junto al Centro de Atención a las Personas Inmigrantes, lo que sería el centro temporal, marzo-octubre, una apertura temporal para acoger a parte de los trabajadores temporeros que vienen a Albacete a recoger nuestros ajos, nuestras cebollas, que eso hay que recordar que no van ni mis hijos, ni los hijos de la gran mayoría de la gente que vive en Albacete, que ahí van sobre todo gente inmigrante que viene a trabajar. Por tanto, lo que sí decimos es que todo no lo podemos soportar la ciudad de Albacete. Si de la misma manera que no todos los trabajadores que viven en Albacete trabajan en nuestro suelo, que lo hacen en otros ayuntamientos, incluso en otras provincias, pues que sea un reparto equitativo. Pero nosotros sí que queremos habilitar 100 y pico espacios habitacionales para acoger a esas personas de manera temporal en los meses de la recogida del campo. ¿Qué ha supuesto el que las administraciones públicas estén alineadas para los avances que han podido venir a la ciudad de Albacete, y qué podría suponer el que esto continuara? Es fundamental.
Es decir, que la Junta de Comunidades, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento tengan el mismo color político te permite un entendimiento, una comunicación y una captación de inversiones que va de suyo. Creo que no debería de ser así. Creo que da igual el color político que tenga el presidente de la Junta o de la Diputación. Si yo mañana necesito algo para la ciudad, me lo deberían de dar. Pero por desgracia, la hipocresía también en la política existe, y creo que en ese sentido es conveniente, aconsejable e incluso inteligente que si se va a dar la casuística de que se pueden alinear en una misma ideología política las tres administraciones, pues siempre saldrán beneficiados los ciudadanos de Albacete. El Hospital de Albacete, continúan esas obras y bueno, tendrá el compromiso del Gobierno también y del Ayuntamiento de cara a seguir avanzando en ellas. Por supuesto, yo creo que este es un proyecto imparable, al menos con nuestro Gobierno. Yo creo que de la misma manera que el anterior Gobierno del Partido Popular, de la señora Cospedal, paró la obra del hospital, que ya estaba lanzada, y eso le costó al Gobierno de Castilla-La Mancha 8 millones de indemnización a la empresa adjudicataria. En estos momentos yo creo que ese es un proyecto que está lanzado, que no tiene vuelta atrás y que va a hacer que tengamos uno de los hospitales más modernos y mejor preparados de nuestro país. ¿Qué le va a reivindicar al Gobierno de Castilla-La Mancha si sigue siendo alcalde de Albacete? Bueno, yo quiero seguir, que es algo que estamos consiguiendo, seguir siendo punta de lanza de Castilla-La Mancha, seguir siendo como ciudad más poblada de esta región, seguir pintando lo que corresponde a Ciudad de Albacete y sobre todo inversiones, es decir, captar inversiones que puedan venir a Castilla-La Mancha, que se visualice Albacete como un polo tractor de captación de inversiones, porque eso redundará en el beneficio no solo de la gente que vive en Albacete, sino de Castilla-La Mancha. Y bueno, también le quería preguntar en esta entrevista sobre el asunto relacionado con la policía local. Ya la Fiscalía anunciaba ayer que una denuncia contra uno de los policías, no sé qué valoración tiene y no sé si sabe cuándo se puede avanzar en el proceso de oposiciones, que seguramente lo estén esperando muchas personas. Sí, yo creo que ya la Fiscalía se ha posicionado, no nos ha llegado formalmente a nosotros el informe final, pero nos llegará en breve y en base a eso analizaremos cuál es el grado de afección que tiene con respecto al proceso selectivo y en base a ello decidiremos cómo se actúa, pero seremos muy rápidos porque creo que los opositores no se merecen esta situación. A partir de aquí, bueno, pues si se abre pieza judicial tendrán que pasar por el banquillo quien considere la Fiscalía y quien considere la justicia, y nosotros lo que decimos es que por el buen nombre de la ciudad de Albacete, cuanto antes se resuelva este asunto mejor, porque creo que afecta tanto a la función pública, tanto a los opositores y también a los propios funcionarios que están en las mesas de seguimiento de las plazas. Por tanto, creo que este es un asunto que no se tenía que haber producido nunca, pero en el momento en el que se produce lo que hay que hacer es resolverlo cuanto antes y actuar en consecuencia, que es lo que hemos hecho. ¿Va a firmar el Partido Socialista ese código ético que propone el Partido Popular, Manuel Serrano? El señor Serrano tiene un problema con él mismo, porque lo que no puede decir... Nosotros a él, cuando gobernó, le dimos 4 años presupuestos, le apoyamos los 4 años los presupuestos y engañó al Partido Socialista, a mis compañeros, en aquel momento, porque le pedían 1 millón de euros para el plan de accesibilidad, 1 millón de euros para carril bici, 1 millón de euros para otras, y luego eso... donde dijo que te iba a prometer, no te prometía y no lo hacía, ¿no? Por tanto, ha demostrado claramente que dice unas cosas y luego hace la contraria. Pero es que yo no, es decir, a mí no se te tiene que presuponer, es que debes de actuar éticamente, honorablemente, porque a él se le llena la boca de criticar al resto de candidatos, sobre todo a mí, y yo no voy a entrar en ese juego. Yo lo único que digo es que mi compromiso es con la ciudadanía y tengo un pacto con la ciudadanía y creo que lo que he dicho hasta ahora lo he cumplido. Me queda el marcador del Carlos Belmonte y espero que el próximo partido esté puesto. Al respecto de los posibles pactos, teniendo en cuenta un poco el panorama que se pueda dar, Carmen Picazo ya nos dijo en una entrevista aquí que no, o que le costaría mucho o que no quería ya pactar con usted por el asunto este de la policía local. No sé qué panorama de pactos lleva razón Carmen Picazo, que le va a costar mucho. Lleva razón, pero descarta no. Totalmente pactar con Ciudadanos. Yo creo que Ciudadanos tiene un problema estructural de base y no seré yo quien pierda ni un segundo en criticar a Ciudadanos. Ya se encargará la ciudadanía de poner a Ciudadanos donde estime. Yo digo que creo que no hemos ganado en estos 2 años, con la mayor de las humildades lo digo, pero no hemos ganado la confianza para tener posibilidad de gobernar
en solitario y que nos permitan hacer la política y el gobierno que queremos hacer, que es seguir dándole la vuelta a esta ciudad, seguir poniendo esta ciudad como una ciudad captadora de inversión, una ciudad que emana cultura por los cuatro costados y sobre todo una ciudad que ha venido a ser moderna, dinámica y que en el mundo se fijen en Albacete, no en España, no en Castilla-La Mancha, en Europa y en el mundo. ¿Y por qué no? Sí. ¿Qué opina de la propuesta que hace el Partido Popular de que gobierne la lista más votada en el ayuntamiento? Yo se la compro. Se la compro. Sin ningún problema. Además estoy dispuesto a que nos sentemos los dos a firmar eso. Sí, el que gane, gobierna. En minoría y gobierna. Y permitimos presupuesto el otro al otro. Se lo compro. ¿Y un posible pacto PP y Vox? ¿Qué supondría? Bueno, eso está cantado que va a ser así porque ya han firmado documentos internos. El señor Serrano tiene que explicar por qué ha decidido pactar antes de llegar a las elecciones con Vox. De hecho, lo está haciendo. No, yo creo que eso sería retroceder claramente en derechos para la ciudad de Albacete, para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y para muchas cosas. Un partido que hace un único programa electoral para todo el país, y a mí me hablan en el programa de Albacete del metro de Madrid o de las playas de Almería, pues no tiene mucho sentido. No le han dedicado el tiempo que esta ciudad y esta región se merecen para empezar a hablar. Y además, un partido que considera que la España de las autonomías tiene que desaparecer, pues ya va de por sí solo, no necesito más datos. Bueno, alcalde, candidato, ¿qué espera de estas elecciones ya por último? Y no sé si le queda alguna propuesta, algo que decir a la ciudadanía. Bueno, yo creo que el objetivo es que apuesten, que sean valientes, que sepan que aunque a veces ideológicamente no estén en el ideario del partido que yo represento, que vean que quizás el gobierno que yo represento es un gobierno de activar la ciudad, de crear empleo, de que Albacete siga siendo más bonita y más bella de lo que todavía es, que ya es muy bonita, y que bueno, que sepan que no vamos a dejar la piel para que así sea. Así que, aunque sea de manera temporal, a los que no me votan nunca, les pido el voto, y a los que siempre han confiado en nosotros, que sepan que no les vamos a fallar. Pues Emilio Sáez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes también gracias por seguir un día más toda la información que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hasta la próxima.